La voz de los obispos, con Cristina Abad. Nell'umiltà della sua carne, lo Spirito l'ha esaltato, rivelando in lui la sua giustizia. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María, y un cordial saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos, un programa en el que, como cada 15 días, nos reunimos aquí, en la emisora de la Virgen, para conocer mejor a nuestros obispos y dar a conocer sus testimonios, sus noticias y sus mensajes. Bueno, y en este primer programa de mayo, mes de María, qué mejor que acercarnos más a la Virgen de la mano de nuestros obispos, y además haciéndonos eco de un acontecimiento que se ha celebrado recientemente en torno a María, concretamente en la diócesis de Alcalá de Henares. Como muchos sabrán, porque además hemos ido informando aquí en Radio María, hace apenas 15 días se ha celebrado el primer Congreso Internacional de Esclavitud Mariana en la diócesis complutense. Un congreso que ha tenido por lema una esclavitud liberadora y que ha puesto de relieve el legado de la Madre Inés de San Pablo y el carisma concepcionista. No se preocupen, que si es la primera vez que han escuchado hablar de ella, vamos a tener la oportunidad de conocer quién fue, así como más detalles sobre este Congreso Internacional dedicado a la Virgen, porque hoy tenemos la oportunidad de que nos va a acompañar precisamente el obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Antonio Prieto Lucena. Él, que ha podido participar en este evento internacional, nos podrá contar muchos detalles que nos desvelarán aún más por qué España es tierra de María. Por otro lado, tendremos la oportunidad también de escuchar otros mensajes de nuestros obispos que en este mes de mayo nos invitan a acercarnos a la Madre de Dios. Y concluiremos, como siempre, desde el corazón de María, con el testimonio que nos compartirá nuestro obispo protagonista de hoy, don Antonio Prieto, obispo de Alcalá de Henares. Pues vamos a pedirle a la Virgen, como siempre, que nos acompañe durante todo este programa que a ella le dedicamos, y de su mano comenzamos La Voz de los Obispos. Queridos oyentes, en este primer programa de mayo, mes de María, en este domingo en el que celebramos en España el Día de la Madre, queremos también regalarle a nuestra Madre del Cielo los mensajes que hoy nos van a ofrecer nuestros obispos a través de su radio para que podamos amarla más, servirla mejor y sobre todo unirnos más a ella y con ella a Jesús. Por eso, como avanzábamos, nos vamos a ir hasta Alcalá de Henares, donde recientemente se ha celebrado el primer Congreso Internacional de Esclavitud Mariana. Ha tenido lugar del 17 al 18 de abril en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares. Ha estado promovido por la Pontificia Academia Mariana Internacional, las Concepcionistas Franciscanas y la Diócesis Complutense. Y precisamente, como decíamos, hoy nos acompaña su obispo, Monseñor Antonio Prieto. Vamos a recordar que él es de Córdoba. Nació en la localidad de La Rambla el 13 de enero de 1974. Estudió 2 cursos de la licenciatura de Medicina y Cirugía en la Universidad de Córdoba antes de ingresar en septiembre de 1996 en el Seminario Conciliar San Pelagio de Córdoba.
Fue ordenado sacerdote el 2 de julio del año 2000. Es licenciado en Teología del Matrimonio y la Familia en el Pontificio Instituto Juan Pablo II de la Universidad Lateranense de Roma. También es doctor en Teología Moral en la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid. Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis de Córdoba. Allí ha desempeñado diversos cargos, entre ellos ha sido vicerrector y rector del Seminario Conciliar San Pelagio, conciliario de la Delegación Diocesana de Familia y Vida, ha estado adscrito en la parroquia de San Isidro Labrador de El Higuerón y también a la parroquia de San Pedro. También ha sido director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díez, delegado diocesano de Pastoral Vocacional, director del Servicio Diocesano de Publicaciones y director del Secretariado Diocesano para la Doctrina de la Fe. En el campo de la docencia ha sido profesor de Teología Moral y Dogmática en el Instituto de Estudios Teológicos San Pelagio de Córdoba, también en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díez, en el Máster de Pastoral Familiar del Pontificio Instituto Juan Pablo II de Madrid, en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso y también en el Instituto para la Consulta y Especialización Bioética de Córdoba. En el año 2012 fue nombrado miembro de la Comisión Teológica Asesora de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española. Don Antonio Prieto fue nombrado por el Papa Francisco obispo de Alcalá de Henares el 1 de abril del año 2023. En el momento de su nombramiento era vicario general y moderador de la curia de la diócesis de Córdoba, párroco insolidum de la parroquia de San Miguel Arcángel de Córdoba y vicepresidente de la Fundación Diocesana Santos Mártires, también en Córdoba. Era también canónigo de la catedral y canónigo magistral. Llegamos al 10 de junio del año 2023, cuando fue consagrado obispo de Alcalá de Henares en la Catedral Magistral de los Santos Justo y Pastor. En Radio María pudimos estar allí acompañándole y retransmitiendo este gran acontecimiento. En la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Prieto es miembro de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida desde marzo de 2024. Además es el Conciliario Nacional de Cursillos de Cristiandad, nombrado por la Comisión Permanente en julio de 2024. Fue miembro de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios desde noviembre del año 2023 a marzo de 2024. Pues queridos oyentes, después de esta presentación, como decíamos, nos vamos a ir hasta la diócesis de Alcalá de Henares, donde nos espera allí su obispo, Monseñor Antonio Prieto. Muchos de ustedes lo habrán escuchado recientemente, porque gracias a él nos hemos podido además preparar mejor en esta Semana Santa con esos ejercicios espirituales de Cuaresma que nos ha regalado también para Radio María. Un tesoro para todos nosotros espiritual que aprovechamos además para agradecer. Muy buenas noches, don Antonio. Bienvenido a La Voz de los Obispos. Buenas noches. Encantado de estar con ustedes. Bueno, estaba haciendo memoria y, si no me equivoco, ya han pasado casi 3 años, don Antonio, desde que tuvimos la oportunidad de que nos acompañara aquí en este programa con motivo de su consagración episcopal como obispo de Alcalá de Henares. A poco más de un mes, ¿no?, ya en junio, que se cumplirá ese aniversario de ordenación episcopal. ¿Qué destacaría de este trienio como pastor de la diócesis complutense? Bueno, pues he tenido que aprender a ser obispo. Y bueno, estoy contento porque Dios es bueno y la gente también es muy buena, tienen paciencia conmigo. Cuando llegué no conocía a las personas, no conocía los lugares, las parroquias y tampoco conocía el oficio de obispo. Había sido vicario general en mi diócesis de Córdoba y claro, había ayudado mucho a mi obispo, pero cuando tienes que asumir toda la responsabilidad cambia. El balance que hago es muy positivo, al menos para mí. Me he encontrado una diócesis viva, con muy buenos sacerdotes y consagrados, con laicos comprometidos, y he podido comprobar pues los desafíos, los retos que tiene la evangelización, pero también las enormes oportunidades que tenemos como diócesis, así que muy contento, la verdad.
Damos gracias a Dios también desde Radio María y nos unimos también a la diócesis complutense, una diócesis que además acaba de celebrar un Congreso Internacional de Esclavitud Mariana, bien apropiado, ¿verdad?, este tema para iniciar el mes de mayo, el mes de María. Y bueno, pues por lo que hemos podido escuchar es un gran tesoro para toda la Iglesia el que custodian allí en Alcalá. ¿Cuál ha sido, don Antonio, el motivo de la celebración de este Congreso Mariano? Pues la verdad que me atrevo a decir que ha sido un motivo un poco casual, porque el monasterio de Santa Úrsula, que es donde están las concepcionistas franciscanas aquí en Alcalá, en el año 24-25 celebró el 450 aniversario de su fundación, en 1574. Y con motivo de este 450 aniversario celebramos un año jubilar. Y bueno, fui a visitar a las monjas en diferentes ocasiones y una vez entré a la clausura, como obispo tengo ese privilegio, y me enseñaron el libro de oro de la Cofradía de Esclavitud Mariana de Alcalá de Henares, y yo no lo había visto nunca, y es un tesoro que custodian. Es un manuscrito de 1608 en el que hay 11 folios donde se explica la doctrina de la esclavitud mariana, y luego todo lo demás son firmas de los cofrades, y hay reyes, nobles, obispos, académicos. Bueno, yo cuando vi aquel tesoro le dije a la Madre Superiora, le dije, Madre, hay que hacer un facsímil, porque esto que esté aquí a la vista de todos, y Claro. bueno, porque claro, me parecía que entonces la Madre fue muy diligente, se lo encargó al deán de la Catedral de Jaén, don Francisco Juan Martínez Rojas, y él fue el que dijo, merece la pena hacer un congreso. Bueno, al poco tiempo la Sociedad Mariológica Internacional pues apoyó el Congreso, los ponentes estaban dispuestos a participar y bueno, todo vino rodado. Y todo nace en ese convento, ¿verdad? De allí de Alcalá de Henares. A veces cuando escuchamos hablar de esa devoción, de la esclavitud mariana, pues bueno, nos vienen a la cabeza distintos santos, como podremos ver después, ¿verdad?, cuando sigamos un poquito avanzando en esta entrevista. Pero no todos los españoles sabemos pues ese tesoro que custodia el convento de Alcalá. Y bueno, pues que gracias a este congreso, sin duda, será mucho más conocido en gran parte del mundo. Estaba pensando, don Antonio, en ese lema que han escogido para este congreso, ¿no? Una esclavitud liberadora. Y es que a veces escuchamos comentarios como si se asustaran, ¿no?, de alguna manera ante esta expresión, y que no terminan muchos de descubrir pues que esa liberación, ¿no?, que trae la verdadera esclavitud mariana. ¿Nos podría aclarar por qué, como dice el lema de este congreso, la esclavitud mariana es realmente liberadora? Sí, es cierto lo que explicas. Que un hombre sea esclavo de otro es algo humillante e injusto, ¿no? Porque ante Dios todos somos iguales, ¿no? Pero con Dios tenemos una relación de dependencia. Le pertenecemos a Dios, porque Dios es nuestro creador y nuestro redentor. Ya decía aquel filósofo Søren Kierkegaard que la perfección del hombre es necesitar a Dios. No podemos vivir descolgados de Dios, porque entonces nos perdemos a nosotros mismos. Por lo tanto, depender de Dios, relacionarnos con Dios, es algo que siempre nos libera. Y si pertenecemos a Dios, también pertenecemos a la Virgen María, porque Jesús nos la entregó como madre en la cruz y le dijo a María, ahí tienes a tu hijo. Luego le pertenecemos a la Virgen como hijos suyos, por el papel del todo especial que Dios ha otorgado a María en el plan de redención. También con ella tenemos una relación de dependencia, y si ella se llamó a sí misma la esclava del Señor, nosotros como San Ildefonso de Toledo, que es una expresión preciosa, somos los esclavos de la esclava. Por lo tanto, es expresar que dependiendo de Dios llegamos a nuestra perfección y por tanto podemos vivir como esclavos de Dios en un sentido amoroso, lógicamente. Es una esclavitud filial, una esclavitud de hijos y una esclavitud amorosa. En ese sentido es liberadora porque nos libera del egoísmo, que es lo que nos destruye como personas humanas.
Y qué gozo, ¿verdad? Y qué honor saber que realmente pues experimentamos esa gran libertad haciéndonos esclavos de la esclava del Señor. Es realmente pues un tesoro también para todos nosotros, ¿no? Nos comentaba don Antonio pues un poquito lo que ha originado, ¿no?, este congreso, y es que precisamente pues esa cofradía de esclavitud mariana se funda allí en Alcalá en ese siglo XVI, ¿no? La establece Sor Inés de San Pablo, esa religiosa concepcionista, y que ha sido una figura clave en este congreso. Lo que pasa es que es verdad que no todos los españoles pues conocemos bien a Sor Inés de San Pablo. Si nos puede también pues explicar quién fue Sor Inés de San Pablo y cuál es el legado que nos ha dejado para poder pertenecer a María, así como ella quería también. Pues sí, es una figura, por desgracia, desconocida también para mí. El Congreso ha servido para poner de manifiesto la importancia de esta joven religiosa que nace en Guadalajara, en Fuentelecina, y solo con 10 años, de verdad que eran otros tiempos, pero solo con 10 años ya viste el hábito concepcionista aquí en Alcalá, en un convento que se había fundado un año antes. Habían venido religiosas de diferentes conventos para comenzar esta nueva fundación, y viene ella con una hermana suya, tan solo con 10 años, como digo. Bueno, pues aprovechó muy bien el tiempo, porque con 20 años ya funda esta cofradía, que realmente es una novedad en la historia, que va a ser aprobada en 1595 por la autoridad competente, pero ella ya escribe las ordenaciones, que es como un plan de vida de cómo debe vivir un esclavo de la Virgen María, ¿no? Uh-huh. Por lo que ha salido en el convento debía ser, en el Congreso, perdón, el convento debía ser muy fervoroso. Debieron venir hermanas que vivían muy en profundidad la devoción a la Virgen María, puesto que la orden concepcionista es la orden de la Inmaculada Concepción, y ella como que se empapó de toda esa espiritualidad mariana, y ella vio que tener hermanos que vivieran la misma espiritualidad pues podía ayudar, ¿no? Compartir la devoción a la esclavitud mariana era algo que ayudaba a los cofrades, y ciertamente no le faltaron contradicciones, pero ella perseveró en su propósito porque era una idea muy nueva que existiera una cofradía de esclavitud mariana con mucha fortaleza de ánimo, y consiguió su propósito. Igual que entró religiosa muy jovencita, con 10 años, y con 20 años fundó la cofradía, también murió muy joven, con 40 años, pero hasta su muerte las ordenaciones, es decir, ese plan de vida del esclavo de María permaneció inalterado. Será más tarde, cuando pasa por el convento de aquí, de Alcalá, de Santa Úrsula, de las Concepcionistas, un místico franciscano, Fray Juan de los Ángeles, pasa por aquí, ella ya ha fallecido, le entregan estas ordenaciones, este libro de oro que decimos nosotros, ¿no? Sí. Y él se queda admirado, ¿no? De tal manera que él mismo se inscribe como cofrade, y él va a ser uno de los divulgadores de toda esta rica espiritualidad. Uh-huh. Pues sin duda los que no hemos podido asistir, aunque nos hayamos quedado con ganas a este congreso, nos está acercando don Antonio al corazón, ¿no?, de lo que se ha vivido estos días, y de la mejor manera para empezar además el mes de María, el mes de mayo, y en una semana muy mariana también, en la que hemos celebrado pues la fiesta de un santo que es conocido especialmente por su devoción a la Virgen, ¿no? Celebrábamos el martes, el 28 de abril, la fiesta de San Luis María Griñón de Montfort, y él también nos habla de esclavitud mariana, nos habla de la consagración a la Virgen. ¿Nos podría decir, don Antonio, cuál es la relación que hay entre esclavitud mariana y consagración a la Virgen María? Pues la esclavitud mariana es una forma concreta de vivir nuestra consagración a la Virgen María. En el Congreso también han salido todas estas dependencias realmente curiosas de la historia de la espiritualidad, y se ha podido poner de manifiesto que esta jovencita que comentamos, Inés de San Pablo, Uh-huh. influyó en un trinitario, San Simón de Rojas, un trinitario español muy importante, que a su vez influyó en un agustino, Bartolomé de los Ríos, que fue misionero en Países Bajos. Y probablemente de los Países Bajos fue a Francia esta devoción de la esclavitud mariana, y llegó a San Luis María Griñón de Montfort. Aunque también se ha visto otra posible influencia,
y es a través del cardenal Beril, ¿no? Que es Pierre de Beril, es el alma de la Escuela Francesa de Espiritualidad, fue el cardenal que introdujo el Carmelo de Santa Teresa en Francia. Curiosamente murió celebrando la misa, es una figura muy importante de la espiritualidad, y a través de él o a través de los Países Bajos, toda la espiritualidad que brota de Inés de San Pablo, de esta religiosa, llega a San Luis María Griñón de Montfort, que la populariza con esos libros que todos hemos conocido, El secreto de María, La verdadera devoción. Bueno, entonces expresa esta esclavitud como una forma de consagrarse a la Virgen María, que consiste en darse por entero como esclavo a María y a Jesús por ella, y hacer todas las cosas con esas famosas preposiciones de San Luis María Griñón de Montfort: por María, con María, en María y para María. Es decir, que María sea como la causa de todas nuestras acciones, sea el ejemplo en el que mirarnos como en un espejo, que lo hagamos todo en presencia de María y todo para María, teniéndola a ella como fin y destino de todas nuestras obras. Pues así queremos hacerlo también en su radio, en la radio de la Virgen, y qué bonito es, ¿verdad?, ver cómo en la providencia de Dios, pues cada acción, cada santo, son pequeños eslabones que van avanzando, que van extendiendo ese manto de la Virgen y haciéndonos todos suyos, incluso con legados de hace siglos, pues que en días como hoy, a través de congresos como el que han celebrado, pues podemos nosotros ahora mismo reavivar y actualizar, ¿no? Don Antonio, además de San Luis María, tantos otros santos, ¿no?, incluso relativamente actuales, como pueden ser pues San Maximiliano Kolbe, la Madre Teresa de Calcuta, como no, San Juan Pablo II o la venerable Teresita González Quevedo, ¿no? Nos proponen la consagración a la Virgen como el camino más corto, más fácil y más seguro, ¿no?, para ser santos. La misma Virgen María nos lo pide, como hizo en Fátima al pedir la consagración a su Inmaculado Corazón. En su opinión, don Antonio, ¿qué ocurre en nuestra vida cuando nos consagramos a María y por qué ella es el mejor camino para ir al cielo? Porque es una donación total de la persona, es un deseo muy profundo del corazón de querer agradar a todo, a Dios y en todo a María, a nuestra Madre del Cielo. Ya San Luis María Griñón de Montfort decía que por una parte está el espíritu de la consagración, o el espíritu de la esclavitud, en este caso, y las prácticas de la esclavitud, que serían pues oraciones concretas, ¿no? Y decía San Luis María Griñón de Montfort que quizá era fácil relativamente encontrar personas que cumplirían las prácticas, pero vivir el espíritu en lo más profundo del corazón es la clave fundamental, ¿no? De hecho, como hemos dicho, este difusor de toda la espiritualidad de Inés de San Pablo, que fue Fray Juan de los Ángeles, ya se dio cuenta que los cofrades serían pocos, porque querer vivir así, con una entrega total de la persona, pues quizás no sería tan fácil encontrarlo. Yo, sin embargo, creo que es algo muy sencillo, pero que realmente es muy profundo. Seguramente muchos hemos aprendido de niños esa oración de consagración a la Virgen que indulgenció el Papa Pío XII, que dice: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afectos consagro mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, todo mi ser, puesto que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Esta oración para mí resume muy bien lo que es la consagración a la Virgen. Es un compromiso por nuestra parte de amarla, de imitar sus virtudes, su obediencia, su caridad, su humildad, la aceptación del sufrimiento, y ella se compromete muy especialmente a protegernos, a custodiarnos. Por eso es el camino más corto y más rápido para ir a Jesús, porque es un pacto de amor con la Virgen María, y ella siempre nos lleva a Jesús con esta alegría, con esta prontitud, con este fervor que realmente tanto nos ayuda en nuestra vida espiritual. Pues en este mes de mayo, ¿verdad?, tan apropiado, sabemos que muchos ya se han propuesto consagrarse a la Virgen, pero quizá algunos pues todavía estén con ciertas dudas, incluso con ciertos miedos, ¿no?, de esa entrega total. ¿Qué le diría usted a esa persona que ahora mismo nos puede estar escuchando y que tiene dudas acerca de entregar su vida a la Virgen a través de esta consagración?
pues que no tenga miedo, que ya en nosotros se ha producido la mayor consagración, que es el bautismo. No hay mayor consagración que el bautismo, por el que pertenecemos totalmente a Jesucristo, somos injertados en Él, en el misterio de su muerte y resurrección. Consagrarse a la Virgen es como ratificar libremente, gozosamente, algo que ya está sucediendo, y es que pertenecemos a Dios y pertenecemos a María. Es como decirle a María: mira, que estoy contento de pertenecerte, porque ya de hecho te pertenezco. Es curioso que cuando el Papa León XIII consagró el mundo al corazón de Jesús, utilizó esta fórmula. Decía: Señor, somos tuyos y tuyos queremos ser. Está muy bien dicho, ¿no? Ujú. Porque ya sucede, Señor, somos tuyos, eso ya Sí. está sucediendo. Lo que añadimos es que tuyos queremos ser, es decir, que estoy contento de ser tuyo, estoy contento de pertenecer a Dios y de pertenecer a María. Es como reconocer que Dios y María tienen derechos sobre nosotros, claro, por el misterio de la redención, nos han redimido y tienen derechos sobre nosotros, pero también nosotros tenemos derecho a que nos protejan, a que nos cuiden, ¿no? Entonces, que no tengan dudas, porque una espiritualidad de consagración y de esclavitud es una espiritualidad de abandono en las manos de Dios y en las manos de la Virgen. Yo a veces a la gente le digo: ¿veis algún niño pequeño que se preocupe por qué va a comer el día de mañana o por pagar la hipoteca a final de mes? Ya sabe que sus padres se preocupan de eso, ¿verdad? Claro. Pues, pues nosotros podemos vivir este abandono, ¿no? Sabiendo que Jesús y María nos cuidan, si les pertenecemos a ellos, ellos se ocupan y nosotros no tenemos que preocuparnos tanto. Eso es, volviendo un poquito a lo que decíamos antes, nuestra mayor libertad, ¿verdad? Saber que Justo. efectivamente, pues ellos se ocupan de todo. Mm. Pues como comentábamos antes de don Antonio, alguien que quiso vivir fielmente su consagración a la Virgen es San Juan Pablo II. Sabemos, ¿no?, que incluso pues él tomó como lema esa expresión de totus tus, de esa consagración que propone San Luis María Griñón de Montfort. Y de hecho, al visitar España, pues él nos recordó que nuestra nación es tierra de María. Y recordando sus palabras, pues así se ha querido reflejar también en ese logo que se ha creado para la ya muy próxima visita de nuestro Papa León XIV a España. Como usted mismo ha comentado en esa preciosa carta, ¿no?, que ha publicado, que ha dirigido a sus diocesanos para preparar la visita del Santo Padre, que por cierto, si alguno la quiere leer, ¿verdad?, lo puede hacer a través de la página web de su diócesis. Pues también vemos en ese logo que se ha preparado para la visita que la Virgen está en el centro, y nos dice usted que es el corazón de este movimiento, acogiendo nuestras miradas y orientándolas hacia Dios. Don Antonio, ¿qué podemos hacer para vivir con María este encuentro con el sucesor de Pedro y que ella nos ayude a alzar la mirada, como dice el lema también de este viaje apostólico? Pues sí, a mí me ha resultado muy hermoso, ¿no?, que cuando se ha diseñado ese logo, María aparezca en el centro, aparece como un círculo de manos entrelazadas, que somos todos los españoles que esperamos al Papa. En el fondo aparecen diferentes monumentos alusivos a las ciudades que va a visitar el Papa, pero en el centro está la Virgen María y muestra lo que decía San Juan Pablo II, que España es tierra de María Santísima. María, como decían los padres de la Iglesia griegos, es Odigitria, es la que muestra el camino, la que nos enseña a alzar la mirada, que es el lema de la visita del Papa, tomado de ese Evangelio tan hermoso, tan bonito de la Samaritana. Después, cuando llegan los apóstoles, después del diálogo con la Samaritana, Jesús les dice: alzad la mirada y contemplad los campos que ya están dorados para la siega. Realmente hay que tener esperanza, ¿no? Porque a veces nosotros vemos tanta sequía, a veces tanta sequía vocacional o tanta secularización. Entonces, como que Jesús nos está diciendo: no, alzad la mirada, contemplad los campos, a lo mejor no lo veis, pero ya están preparados para la siega, va a haber mucho fruto, va a haber mucho fruto en esta visita del Papa, porque no esperamos simplemente a un personaje famoso, ni a un jefe de Estado, sino al vicario de Cristo, al dulce Cristo en la tierra, como decía Santa Catalina de Siena, Ujú. que tiene esa misión especial como sucesor de Pedro de enseñar, de santificar, de guiar a la Iglesia. Por lo tanto, hay una gracia especial vinculada a la visita del Papa. Yo tenía un compañero sacerdote
que decía que el apóstol tiene que ser como el surfista, ¿no? Que aprovecha las olas, se sube en una ola y llega muy lejos, ¿no? Pues la visita del Papa tiene que ser como una ola y nosotros tenemos que subirnos en esa ola para llegar muy lejos. Hay como una gracia especial y el Papa viene a confirmarnos en la fe y a reforzar nuestra comunión eclesial, ¿no? Por eso tenemos que tener los pies en el suelo, la mirada en el cielo y las manos para trabajar y para evangelizar, que es lo que nos toca a nosotros. Yo creo que hay tanto individualismo, tanto pesimismo a veces a nuestro alrededor, que necesitamos realmente alzar la mirada, como dice el lema de la visita del Papa, y el Papa nos va a ayudar mucho a levantar esa mirada. Y mencionabas antes a San Juan Pablo II, no sé si los oyentes conocen esta anécdota, ¿no? Cuando San Juan Pablo II escribió su primera encíclica, Redentor Hominis, Ujú. la escribió de su puño y letra y se conserva el manuscrito. A mí una persona que pudo acceder a este manuscrito me contó que en el margen derecho de cada folio que iba escribiendo con su propia letra, Juan Pablo II iba poniendo una palabra, ¿no? Totus tus ego sum et omnia mea tua sum accipiote in mea omnia preve mi cortum Maria. Cada folio una palabra de esta oración que dice: yo soy todo tuyo y todas tus cosas son mías, te recibí entre mis cosas, dame tú tu corazón, oh María. ¿Cómo vivía él esta devoción mariana, esta consagración a la Virgen, que fue como marcando cada folio de su encíclica con una palabra de la oración de consagración a la Virgen que él hacía cada día? Qué bonito y qué interesante, don Antonio. No conocía yo desde luego esta anécdota y confiamos en que ahora la Virgen la haya llevado a muchos corazones porque realmente es un precioso testimonio, ¿no? Que hasta en esos márgenes, en esa, bueno, pues devoción que tanto caracteriza a San Juan Pablo II se refleje ese gran amor a María. Un amor que también queremos tener desde nuestra radio. Así que, don Antonio, pues queremos también pedirle un mensajito para esta familia de la Virgen que es la suya y que podamos pues continuar ya también en España, ¿no? Estoy pensando ya mañana, lunes, comenzamos nuestra campaña de mayo para consolidar la Radio de la Virgen aquí también en Tierra de María, en España. Luego tendremos a mediados de mayo la maratón para extenderla a otros países y llevar el manto de la Virgen a otros lugares más necesitados. Así que bueno, pues si nos puede también acompañar con su oración y dejarnos un mensaje para toda esta familia, se lo agradecemos muchísimo. Pues por supuesto, el mensaje que se me ocurre es de la carta a los Gálatas. San Pablo dice: no os canséis de hacer el bien. Yo diría esto: no os canséis de hacer el bien. Y dice San Pablo: porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Por lo tanto, no hay que desmayar, sino seguir trabajando, hacer el bien. Yo soy testigo del bien que hace Radio María. Cuando voy a la visita pastoral a algún pueblito pequeño, visito con el párroco a los enfermos, y me emociona mucho cuando estoy ahí en la cabecera del enfermo, pues ver que tiene sintonizada Radio María, o cuando voy a las residencias de ancianos y las personas, claro, muchas personas mayores y no tan mayores, pues te dicen que han escuchado este programa, que han escuchado los ejercicios, que les ha hecho mucho bien esta conferencia, que rezan el rosario con Radio María, o laudes, o vísperas. Por lo tanto, que no os canséis de hacer el bien, que vayamos siempre más lejos y siempre más alto, que la Virgen está con nosotros. Pues que así sea y contamos también con su oración, don Antonio, para poder llevarlo a cabo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros pues también parte de su devoción a la Virgen, ese contenido que, bueno, nos llena de esperanza y también de amor a María a todos nosotros, ¿no? Del Congreso Internacional que han tenido de Esclavitud Mariana allí en Alcalá. Y bueno, no le quería despedir todavía porque tenemos más cosas de la Virgen que contar. Tenemos nuestra última sección del programa dedicada a la voz de nuestros obispos desde el corazón de María, así que si nos esperan unos minutos volvemos con usted para que nos comparta también pues alguna anécdota o testimonio que nos acerque todavía más al corazón de nuestra Madre. ¿Podemos volver con usted en un poquito? Claro, aquí estoy. Pues entonces hasta ahora, Monseñor Antonio Prieto, obispo de Alcalá de Henares.
Think your thoughts in mine, love through my heart, in your shadow let me hide. I am all yours, may all who see me only see you. Think your thoughts in mine, love through my heart, in your shadow let me hide. I am all yours, may all who see me only see you. Están escuchando La Voz de los Obispos con Cristina Abad, Radio María. I find no rest but you, with empty hands and longing heart. Tender mother, never turn me away. Under your mantle, let me stay. Think your thoughts in mine, love through my heart, in your shadow let me hide. I am all yours, may all who see me only see you. Into your arms, oh mother, I climb like a child, for neither hell, fire, nor flood will harm when I'm in your heart, for I am all yours. Think your thoughts in mine, love through my heart, in your shadow let me hide. I am all yours, may all who see me only see you. Soy todo tuyo. Que todos los que me vean, te vean solo a ti, dice esta canción dedicada a la Virgen del proyecto Montfort, compuesta y cantada por las religiosas servidoras y que está inspirada en las palabras de San Luis María Griñón de Montfort, de San Maximiliano María Kolbe y de la venerable Teresita González Quevedo. Todos ellos enamorados completamente de la Virgen María, a quien entregaron su vida y se santificaron particularmente a través de su consagración a la Virgen. Pues de ello nos ha hablado también don Antonio Prieto, obispo de Alcalá de Henares, en esa entrevista que nos ha concedido en la primera parte del programa en el marco de ese primer Congreso Internacional Mariano que se ha celebrado en su diócesis. Si alguno de ustedes acaba de incorporarse y quiere escucharlo, ya sabe que en el podcast puede escuchar después esta entrevista, en la que también nos ha invitado don Antonio Prieto a prepararnos para la visita que el Papa León XIV hará a España ya muy pronto, del 6 al 12 de junio. Y en sintonía con el lema escogido para este viaje apostólico, don Antonio Prieto nos animaba a tener los pies en el suelo, la mirada en el cielo y las manos para trabajar, decía. Y precisamente es lo que queremos hacer también desde Radio María. Un mes antes de recibir al sucesor de Pedro en nuestro país, en nuestra campaña de mayo queremos que la Radio de la Virgen se consolide y llegue a muchas personas en nuestra nación, Tierra de María, como también nos recuerda ese logo que han hecho para este viaje papal en el que ponen a la Virgen en el centro y al que hacíamos referencia con el obispo de Alcalá de Henares al recordar pues esa alusión de San Juan Pablo II de que nuestro país, España, es Tierra de María. Por eso queremos invitar especialmente en este mes de mayo a nuestros oyentes a alzar la mirada para que España siga siendo esa tierra mariana. Así nos lo dice también nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada. Lo escuchamos. Alzad la mirada, dijo Jesús a sus apóstoles, y contemplad los campos que están ya dorados para la siega, tras la siembra que el propio Señor hizo de su vida como grano de trigo caído en tierra y resucitado para dar mucho fruto.
A alzar la mirada nos invita también el Papa, cuya visita a España quiere sumarse a la de tantos evangelizadores y mártires que durante 20 siglos han sembrado las semillas del Evangelio en esta tierra especialmente marcada por el amor a la Eucaristía, a la Virgen y al sucesor de Pedro. Radio María, que lleva 27 años sembrando esas semillas en España, pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en su tradicional campaña de mayo, para seguir extendiendo la palabra que quiere elevar nuestra mirada al cielo y hacernos uno en los corazones de Jesús y María. Ayúdanos con tu oración, testimonio apostólico y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestro sitio web radiomaria.es. Alza la mirada con el Papa en Radio María. Pues así nos invita nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, a alzar la mirada en espera de la visita del Papa León XIV a España. Y para que esta Radio de la Virgen siga dando fruto en muchas almas, necesitamos vuestra colaboración, con vuestra oración, ofrecimiento y, cómo no, con vuestros donativos. Haremos que todo esto sea posible y Radio María pueda seguir cambiando vidas. Bueno, y ahora en este programa especial que estamos dedicando a la Virgen, vamos a continuar este ramo de flores para María con otros mensajes de nuestros obispos. Entre ellos tenemos la carta que ha publicado para este domingo el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, que nos anima a recorrer el camino de nuestra vida siempre acompañados de María. Y nos cuenta además una anécdota bien simpática que le ocurrió a una santa caracterizada también por su amor a la Virgen. No les digo más, dejemos que nos lo cuente el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona. Nos encontramos de lleno en la primavera. Este es un tiempo en que los campos se llenan de flores y la naturaleza renace con nueva vitalidad. Los cristianos seguimos en el tiempo de Pascua. Continuamos celebrando que Cristo ha resucitado. La resurrección de Cristo es una nueva primavera que nos llena de alegría y nos hace nacer de nuevo. La Iglesia dedica cada mes de mayo a la Virgen María. Ella fue una mujer sencilla, humilde, siempre dispuesta a ayudar a los demás, siempre preparada para cumplir la voluntad de Dios. Ella es, como decía a menudo el Papa Benedicto XVI, la flor más bella de toda la creación. Ella es la compañera ideal en nuestro camino de la vida. Quisiera ilustrar esta reflexión dominical con una anécdota atribuida a Santa Teresa de Calcuta. Cuenta la Madre Teresa de Calcuta que durante un viaje un sacerdote le regaló una imagen de la Virgen María de gran tamaño envuelta en una tela. Cuando iba a tomar el tren de regreso a su ciudad, el jefe de estación le dijo a la Madre Teresa que tenía que cobrarle una tasa por llevar aquel paquete tan voluminoso. Entonces la Madre Teresa lo abrió y le dijo al jefe de la estación: «Llevo conmigo a la Virgen María, es mi compañera de viaje». Aquel empleado quedó tan sorprendido al verla que no le cobró nada. Desde entonces la Madre Teresa siempre explicaba que jamás viajaba sola, porque la Virgen siempre la acompañaba. María es ciertamente un modelo de madre y compañera. En el Evangelio podemos verla visitando a su prima Isabel para ayudarla en todo lo que necesite. Encontramos a María al pie de la cruz de Jesús, acompañándolo en sus horas más difíciles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles la veremos animando a la primera comunidad cristiana, a la Iglesia, cuando da sus primeros pasos. María también nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Así lo recoge la bella canción Santa María del Camino, que dice: «Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino Santa María va». Durante este mes de mayo, recordemos que tenemos siempre a nuestro lado una madre que nos guía con delicadeza hacia Jesucristo. Durante este mes
Dejémonos acompañar por la Virgen María. Podemos rezar el Santo Rosario en familia, repetir con ternura alguna invocación o acción de gracias a María, o acompañarnos de una imagen de la Virgen en algún lugar de nuestra casa. En su compañía podemos recogernos a orar o cantarle con afecto algún bello canto mariano. También podemos participar en alguna de las celebraciones que preparan nuestras comunidades cristianas. Queridos hermanos y hermanas, pidamos a la Virgen María que nos ayude a acoger la palabra de Dios y saborearla en nuestro corazón. De la mano de María acerquémonos a Cristo con confianza y ternura, que ella nos enseña a estar al pie de la cruz de todos los crucificados de la tierra. Pues así nos anima el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, a dejarnos acompañar por María, especialmente en este mes de mayo, y también acompañarla a ella imitando ejemplos tan buenos como el que ha destacado de la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Pues ojalá que, como a ella, la Virgen siempre nos acompañe. Así también lo proponía recientemente otro obispo con ocasión de una fiesta mariana. Y es que hace unos días, en el municipio de Fuenteovejuna, en Córdoba, se celebró la fiesta principal en honor de Nuestra Señora de Gracia, patrona de esta localidad. La misa que se celebró con esta ocasión estuvo presidida por el obispo emérito de esta diócesis, Monseñor Demetrio Fernández, y en su homilía alentó vivamente a que María esté presente todos los días de nuestra vida. Vamos a escuchar algunas de sus palabras. Ella es nuestra madre. Recordad aquellos momentos de la niñez, de la juventud o de la adultez, cada uno según el momento de su vida. Y acudid a ella, porque de ella ha brotado la vida y la salvación del mundo, que es Jesucristo. Y lo más precioso que ella tiene es el niño que lleva en sus brazos. Es Jesús. Cuando niño, ella lo lleva como nos lleva a nosotros, que somos niños toda nuestra vida. Acudid a ella, que no se pase ni un día sin invocar a la Virgen, sin rezarle un Ave María, o 3, o un misterio del Rosario. Es que estoy muy cansado, ya ha acabado el día. Bueno, pues dale un beso, una jaculatoria, un Ave María, una oración de las que te aprendiste cuando eras niño o niña. Pero que María esté presente en tu vida todos los días, hasta el último día en que ella te acompañará para llevarte y presentarte a Jesús. Eran palabras del obispo emérito de Córdoba, don Demetrio Fernández, que nos llevan también a alzar la mirada para contemplar las grandezas de la Virgen María, que en este mes de mayo contemplamos de forma especial, ¿verdad? Las pronunció en la homilía de la misa que presidió en el municipio de Fuenteovejuna, con motivo de la fiesta principal en honor de Nuestra Señora de Gracia, patrona de esta localidad cordobesa. Y justamente de tierras cordobesas es don Antonio Prieto, el obispo de Alcalá de Henares, quien nos ha acompañado en la primera parte del programa y con quien vamos a regresar ahora para concluir con su testimonio desde el corazón de María.
Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa con la voz de los obispos desde el corazón de María. Hoy tenemos como obispo protagonista a Monseñor Antonio Prieto, obispo de Alcalá de Henares. Él ha compartido con nosotros cómo han vivido ese Congreso Internacional de Esclavitud Mariana que se ha celebrado en abril allí en Alcalá de Henares y que ahora en el mes de mayo pues nos llena a todos de alegría y de amor a nuestra Madre. Queremos también concluir con él, con sus palabras desde el corazón de María. Don Antonio, buenas noches nuevamente y somos todo oídos para sellar el programa de hoy dedicado a la Virgen, pues con alguna anécdota o testimonio que quiera compartir con nosotros. Pues buenas noches de nuevo. Pensando, compartir algo de mi vida, pues quería compartir cuando era un niño, un niño de EGB, como se decía antes, ¿no? Pues me acuerdo que mi mejor amigo, pues, salíamos del colegio, íbamos a casa a comer y tal, y luego hacíamos las tareas, pero luego era el momento que más me gustaba, que era jugar al balón, ¿no? Salir a la calle a jugar el balón. Ahora los chicos están muy en las pantallas, pero entonces sí, lo que teníamos era un balón o las canicas, lo que sea. Pero me acuerdo que cuando iba a su casa, que era vecino mío, vivía en mi misma calle, en su casa puntualmente se rezaba el rosario cada tarde, ¿no? Y yo, claro, llamaba a la puerta y me decían: ¡ay, qué bien, Antonio, que has venido! Porque estamos a punto de empezar el rosario. Y yo decía: vaya, el rosario. Como que lo veía así, que yo estaba esperando lo del balón, ¿no? Pero claro, en aquella casa aprendí yo a rezar el rosario y se nos daba la oportunidad de llevarlo cada vez. Y a mí me encantaba cuando me tocaba. Tenía que decir el Gloria, tenía que estar muy atento a las cuentas del rosario, a saberme los misterios. Y bueno, doy muchas gracias a Dios de haber aprendido a rezar el rosario. Cuando unos años después se puso enfermita mi abuela, me acuerdo que cuando me decían pues que está muy malita y hay que rezar por ella, yo no sabía rezar otra cosa que el rosario, y recé el rosario y yo sentía realmente como Dios y la Virgen estaban allí, ¿no? Por lo tanto, animo a las familias a que recen el rosario. Como decía el padre Peyton, la familia que reza unida, el rosario permanece unida. Y el rosario es el arma más poderosa que tenemos para alcanzar del cielo todas las gracias que necesitamos. Uno empieza como un juego de niños y acaba siendo tu oración predilecta, como decía San Juan Pablo II. Pues qué mejor para concluir nuestro programa de hoy que con esa poderosa, ¿verdad?, arma que nos alcanzará el cielo, esa cadena que nos unirá a María para siempre. Rezaremos el rosario aquí en Radio María y también pediremos por sus intenciones, don Antonio, y por toda su diócesis. Y para concluir, si ya nos da su bendición. Por supuesto, con mucho gusto. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias, don Antonio. Le esperamos cuando quiera. Ya sabe que aquí en Radio María tiene su casa y mientras tanto seguimos unidos en el corazón de María en oración y también en espera de esa visita de nuestro sucesor de Pedro, preparándonos espiritualmente y alzando la mirada con María. Hasta siempre, Monseñor Antonio Prieto, obispo de Alcalá de Henares. Muchas gracias. Buenas noches. Queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. También los pueden pedir llamando por teléfono al 91 822 8010 o a través de nuestra página web en radiomaria.es entrando en el apartado de pedidos de programas. También puede ser por correo electrónico escribiendo a pedidosdeprogramas@radiomaria.es. Antes de concluir, les recuerdo también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos @radiomaria.es. Es también a este correo donde nos pueden enviar alguna pregunta que deseen realizarle a nuestros obispos.
Pues muchísimas gracias a todos, queridos oyentes, por habernos acompañado esta noche en la que hemos tenido como invitado especial al obispo de la diócesis de Alcalá de Henares, Monseñor Antonio Prieto, que entre otras cosas nos ha hablado de ese primer Congreso Internacional de Esclavitud Mariana que se ha celebrado recientemente en su diócesis. Y concluyo con unas palabras a la Virgen de San Juan Pablo II para España, citando al obispo San Ildefonso de Toledo, de quien también nos ha hablado Monseñor Prieto. Decía: pues con estas palabras despedimos nuestro programa en este primer domingo de mayo, día también de la Madre. Desde aquí un felicidades al cielo para María y felicidades también a todas las madres, entre ellas la mía. Un saludo de Cristina Abad. Y ahora les invito a seguir en la emisora de la Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Y esta vez no les digo hasta dentro de 15 días, porque el 17 de mayo, dentro de 2 semanas, a la hora de la voz de los obispos, a las 9, tendremos un programa especial de nuestra maratón. No se lo pueden perder. Allí estaremos ayudando a la Virgen a llegar a otros países. Y yo les emplazo para el siguiente, que será el 31 de mayo, concluyendo también el mes de María y ya muy cerquita de esa visita del Santo Padre a España. Les espero ese día a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Les deseo un bendecido mes de mayo, todo de María. Hasta pronto en la voz de los obispos. Han escuchado La voz de los obispos con Cristina Abad. Nell'umiltà della sua carne, lo Spirito l'ha esaltato, rivelando in lui la sua giustizia.